Hola a todos, ¿qué tal están? Saludos. Bueno, hoy estaremos analizando la carta natal de Pizarnik de la fuente de Astro Audience o astro.com en este caso. Y estaremos con Anita, con Ana Karina, analizando la matriz del destino incluso. Así que bueno, los invitamos a quedarse y bueno, si les interesa, les Sigan agradecemos la viendo. participación. Sí, justamente. Bueno, les paso con Anita y bueno, ella les va a estar, se va a estar presentando para que quienes no la conocen y bueno, va a estar contándoles la biografía de esta artista. Bien. Buenas, soy Anita. Em, Como sabrán, me dedico tarot, matriz del destino. Y bueno, hoy, en esta oportunidad, estamos una vez más eh, con mi queridísimo Anthony, a pesar de nuestras diferencias. Estamos una vez más acá para, justamente como él decía, hacer el análisis, ¿no? De tanto la biografía, la matriz y la carta natal de Alejandra Pizarnik. Es una escritora argentina. En lo personal, en mi época Mercurio en Escorpio, eh, fui muy fan de ella, como, tanto como de ella como de Cortázar. Entonces, para mí es un placer poder traerla. Y bueno, ver el, lo interesante, ¿no? Y compleja que fue su vida y por ende su carta y su matriz del destino van a ser polémicos, vamos a decirles. Ella nació en 1936, el 29 de abril. Ella fue hija de inmigrantes. Em, bueno, fue poeta, ensayista, traductora. Em, Tuvo una infancia un tanto difícil, vamos a decirle, ya que tuvo un tema con su autoestima. Ella era comparada constantemente con su hermana mayor. eh, Tuvo una madre muy autoritaria, la cual justamente la comparaba mucho con su hermana mayor. Eh, Ella también tenía un tema con su autoestima, ya que tenía un tema con tartamudez y con acné, ¿no? Entonces, no solamente estaba eso, que le costaba desarrollarse a nivel social, sino también que eh, su madre estaba constantemente rebajándola, ¿no? Y siendo severa, digamos, con ella. Y bueno, muy poco cariñosa, ¿no? Cosa que le iba a marcar mucho a ella. Eh, ya que Pizarnik tenía una polaridad más sensible, más, ¿no? Como todo artista, ¿no? Ella después, cuando termina la secundaria, entra a estudiar filosofía y letras en la UBA. Por lo que tengo entendido, también estudió periodismo y, por lo que hice acá, también tomó clases de pintura, ¿no? Eh, Posteriormente, en 1960, ella se va a ir a París y, bueno, lo que se le marca mucho a ella, lo van a notar en su obra, es que ella tiene tendencias depresivas. Es una persona muy desde joven, ¿no? Porque por lo que acá dice en su biografía, eh, desde una temprana edad experimentó episodios depresivos y como que sentía mucha conexión hacia todo lo que tenía que ver con la muerte, con lo que es sufrir. Eh, y
Bueno, nada, su mejor época fue justamente cuando fue a París. Allí se relacionó mucho con Octavio Paz y con Cortázar. De hecho, como que tuvo también sus recaídas allá en París. Yo le comentaba a Anthony, por ejemplo, en esa época Cortázar está escribiendo Rayuela y bueno, le dio, por ejemplo, unos escritos como para que le ayudara. Y dentro de lo que es la misma, los mismos episodios que tenía ella, eh, bueno, lo perdió en su casa, como que ella se sintió muy, muy mal porque no los encontraba, muy frustrada, entonces los terminó, no sé si los terminó de transcribir, creo que sí, y después se lo dio y le dijo, no, no, como que no, no te puedo hacer esto, es como muy irresponsable, por así decirlo. Eh, y bueno, cuando volvió para Buenos Aires, como que ahí terminó siendo el declive de ella, ¿no? Convengamos también que justamente em, dicen que llevó a un psicoanalista que como que mucho no le ayudaba, por así decirlo. Así que posteriormente, en 1972, bueno, se... Ay, no sé cómo decirlo acá en TikTok. em, se autodesvivió, digamos. Y bueno, esa sería la biografía prácticamente. De por medio, más allá de esto, lo que se le marca mucho es que a lo largo de su vida, fue muy dependiente con la cuestión parejas, y bueno, nada, tuvo muchas parejas, ella era bisexual, sufrió tanto como por hombres como por mujeres, lamentablemente, eh, pero era mucha la dependencia que ella sentía hacia esas personas, digamos. Bueno, fuerte. No, está marcada la carta cuestión de las dificultades. Eh, Bien, para empezar, tiene un ascendente Aries con ahí lo que es Marte en la casa 2, maneja lo que era el uso de su energía masculina en cuestión a la hora de generar sus ingresos. Era necesario que ella tuviera un reconocimiento de lo que fueran sus talentos para poder así desplegarse y desarrollarse tanto profesionalmente como persona y bueno, a partir de eso eh, trabajar lo que ella necesitaba, que era buscar encontrar una independencia, ser autosuficiente, prepararse, incluirse en el sistema, con lo que es el Seno Norte, y poder soltar un poco la dinámica de las creencias que traía, o esa formación, ese estudio que traía desde el hogar, ¿no? Soltar el nido Sí. y ir a explorar el mundo, tener experiencia de repente con estudios superiores, de repente con lo que es el extranjero, ¿m? Y poder cultivar así una sabiduría, y tenía mucho lo que es el apoyo de ese Júpiter en la casa 9 en Sagitario, Ok, lo hacía muy prominente. sí. Dígame. No, nada, nada. Fíjate después Wow. que te mando un mensaje. Muchas gracias por ese regalo, a Anita, Hanna. Gracias, Janita. Bien. Bien, continúo. Luego, ella, como les decía, hay una necesidad en la vida de ella, eh, prepararse profesionalmente, incluirse en lo que son los estudios, eh, y poder desarrollar para ella misma lo que es el propio autoconocimiento, tener
a través de alcanzar esa misión o eso a donde el alma quería llegar, era necesario para poder desplegar, expresar esa creatividad que ella tanto, tanto tenía. Más con ese Neptuno en casa 5 y esa luna en Leo en casa 5, lo cual esto le da mucha creatividad y que puede utilizarla después para eh, influir en el colectivo. Bien. Eh, por otro lado, luego tiene lo que es un Mercurio ahí, también en Tauro, muy preocupado en generar su propia materia, el descubrimiento de los talentos. Desde chica, por ejemplo, pudo, como lo decía Anita, la cuestión de lo que es el sufrimiento o eh, el desmerecimiento. Muchas gracias, Ana. El desmerecimiento por quién era, viene de lo que es la luna en Leo, estando en cuadratura lo que es su Marte, a veces desde muy chiquita sufrir lo que es la desvalorización, la desaprobación, la humillación. Eh, Romina, leo te puedo leer una vez terminado la interpretación o al privado. Lo que es sufrir sí, eso de la desvalorización, el mamá no me aprueba, el no tengo una buena relación con mamá, mamá no reconoce mis talentos eh, que tengo en cuanto a lo que es mi expresión, ¿no? Y esos talentos que vienen mucho de lo que es la casa, de lo que es Mercurio, ¿no? Mercurio en casa 2, eh, acompañado con ese Marte, ¿bien? No sé si tienes algo que agregar, Anita. No, 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 no. Ok, sigo entonces. Bien, después lo que es ese Sol en lo que es en conjunción A ese Urano. Urano en conjunción al Sol, eso se manifiesta de una manera, bueno, además de ser un poco de repente disruptiva o al mismo tiempo muy creativa a la hora de expresar a través de su propia expresión, manifestar un arte creativo, más que está haciendo un trígono a lo que es ese Neptuno en casa 5, eh, para después incluso hacerlo fuente de trabajo o eh, expresarlo para manejarlo desde mucho de lo que es su vocación, que ya ese Saturno se lo pide. ¿Mm? Eh, Activista, no entendí el comentario, Hanna. Capaz que le entendés, Anita, a qué se refiere con... No, no era activista. Ella era escritora. Sin embargo, creo que no, no participó en alguna cuestión así. A ver. Bueno, me restringieron el like para algunos espectadores. Porque bueno, supuestamente se supone Eh, que hay... no, no era indiferente. Dice, aunque no era indiferente al contexto social o político, en algunos de sus diarios y cartas hay reflexiones sobre la injusticia, la represión y la violencia, especialmente durante los años turbulentos en América Latina en 1960 y 70. Estando en París, vivió cerca del clima intelectual progresista, justamente. Tuvo contacto con escritores latinoamericanos comprometidos justamente con causas que eran Cortázar y Octavio Paz. Sin embargo, su expresión política era más poeta y simbólica. Bien. Bien, tengo restricción en el live por contenido de sustancias. Ustedes ya saben que no entiendo la restricción porque no hay, no... Pero bueno, está, capaz que algo que dijimos ahí, pero... Bien. Eh, bien, me quedé. Bien, lo que es el Urano en conjunción al Sol da la cuestión de esta capacidad muy creativa, artística, más en un trígono hacia Neptuno, viniendo mucho de lo que es la fantasía y ello apoyado por un Marte eh, que se puede mover mucho de la intuición. Esto aporta lo que es mucho, ayuda a conectar mucho con lo que es la energía femenina. Mirando los cuadrantes, ella era una persona que estaba muy preocupada
por lo que ella sentía, lo que era su mundo interno, la parte más femenina y empezando también desde lo que es el yo. Bien, y que sí, esta mujer tiene si bien tiene una considerable energía femenina, también hay una notable energía masculina que se expresa en ella para poder presentarse socialmente y así tener lo que es éxito social, ¿no? Con los planetas como son Júpiter y Saturno en el hemisferio sur, ¿no? La parte superior de lo que es la carta. Bien, una persona muy preocupada por lo que ella sentía, centrada muy en sí misma, eh, con tener capacidad a veces de indecisión, sobre todo al principio, o de defenderse lo que son sus primeros años debido a ser ascendente Aries hasta que, bueno, si se lo trabaja, poder llegar a desarrollar una mayor franqueza. Bien, con un Plutón en casa 4, pudo haber sufrido lo que es la cuestión de a veces ser una mujer muy dependiente emocionalmente, sentir mucha inseguridad, celos, que, y, y manifestando a cierta posesividad o agresividad o dificultad para poder disfrutar de sus relaciones amorosas por ese Venus en cuadratura Plutón. Que eso, por ejemplo, pudo haber traído mucho de lo que era cuando era niña, haber traído la cuestión de lo que es el caos emocional por ese Plutón angular en su casa 4, que recordemos que el Plutón en casa 4 habla de nuestro mundo interior. Eh, Así que, bueno, eso. Bien, después tiene una T cuadrada en la carta, eh, siendo como planeta Apex, Júpiter, esto provoca a veces bueno, en el caso de ella, eh, a veces centrarse demasiado en sí mismo, en una cuestión de éxito social o integración al sistema, eh, o la presión de tener que enfocarse en eso para poder desplegarse y que al mismo tiempo ella reconociendo sus talentos, sus capacidades, eh, tener dificultad con la figura de autoridad. ¿Qué puede hacer la mamá o el papá? En este caso sabemos que fue la mamá ese Saturno, entonces esa figura autoritaria no permitiéndole poder expresar esa capacidad artística, ¿no? Esa expresión de su ser. Con ese Neptuno en la casa 5. Esto mismo al mismo tiempo llegaba a tener dificultad o a veces tener unas cuestiones como a veces tener bajones, ciertas decepciones, al haber guardado toda esa cuestión emocional, eso pudo haberlo después manifestado en depresiones, ¿bien? A veces por no defenderse, por contener demasiado, por no explotar, más sobre todo con lo que es ese Marte en casa 2. Ese Neptuno está en casa 5. No llego a alcanzar a ver si está en casa 6, pero sí hay una influencia de ese Neptuno Casa 5. en la casa 6. Igual tendré que mirar el orbe ahí, pero no alcanzo a ver. Bien. Bueno, la cuestión es de a veces sufrir cierta violencia. Lo vería por esa luna en cuadratura en Marte. Ella una necesidad de buscar cierta aprobación de los papás, poder expresar su propia creatividad. Yo acá veo una persona de repente muy, a primera vista, bondadosa, generosa, muy amable con los demás, y a veces eso da mucha facilidad o encanto para caer bien a las personas y poder conquistar, eh, vamos a decir, personas en un sentido romántico, amoroso, y una necesidad de ella de estar en un vínculo romántico. Que eso, además de estimularle la creatividad y conectarla con lo que era su placer y su energía femenina, que al mismo tiempo solo le catapultaba a poder llevarlo a tener una experiencia en donde pudiera desarrollarse, además de integrarse a la sociedad,
desarrollarse profesionalmente, en donde explotaba su creatividad. Al mismo tiempo, eso era su refugio emocional. Bien. Eh, Tener experiencias tanto amorosas, con vínculos íntimos, y poder disfrutar de la aprobación de ellos, ¿no? Buscaba aprobación eh, en cuanto a nivel vincular. ¿Mm? Bien, es una persona, fue una persona un tanto demandante a la hora de, por ejemplo, en una relación, pero en un sentido no virginiano, sino desde un lado de eh, ella tener esa necesidad de control, de aprobación, de que estén ahí. Por la cuadratura de Venus a Plutón, esto crea una necesidad de necesito controlar y estar al tanto de lo que sucede, porque si no, bueno, pues me genera inseguridad. Bien, a veces tener conflictos emocionales, ¿no? Ese Marte en cuadratura de Luna ya adulta, en donde a veces sentirse desvalorizada, que no la aprobaban, que no la veían, por su talento, sus recursos, lo que ella tiene o tenía y es para generar. Ese Venus siempre tan encantador en casa uno buscando eh, esta aprobación de parte del otro y poder conectar, ¿no? En un ámbito, por ejemplo, si queremos verlo de pareja, eh, la, el propio reconocimiento de sí, la propia identidad. ¿Mm? El establecimiento de un yo individual, lo que algunos llamarían, por ejemplo, el amor propio o eh, el no renunciar a lo que es, por ejemplo, mi esencia, que es lo que puedes usar mucho con un Venus en Aries, sobre todo con estando en casa uno y en siendo ascendente. Bien, y sufrir, la tendencia de sufrir abuso físico o maltrato psicológico o verbal, emocional, está marcado en su carta. Y el ascendente Aries no ayuda a eso. Eh, ya que hasta que no se toma la energía, no se integra el ascendente, no se hace consciente, se proyecta en el otro. ¿Ok? Bien. Tiene que ver también con su cola kármica. Tiene la cola kármica de Steffi. Era el guerrero, digamos. Justamente también habla de que esto de el servicio hacia los demás, ¿no? Pero tiene que ver con eso en la matriz. Ok, ok. Muchas gracias, Hanna, por esos regalitos a Ana. Muchas gracias por tanto. Gracias por los regalitos a mí. Gracias por la gente que envió regalitos. Gracias por el apoyo. En serio, muchas gracias, se le agradece. Porque motiva mucho seguir haciendo contenido. Bien. Eh, Gracias, Gis, igual. No sé si hubo más, alguien más. Bien, continuando. Eh, Saturno en Pisces, la experiencia de este Saturno en Pisces en la casa 12 eh, tiende a demandar o a veces incumbirte mucho en lo que es el miedo, ¿no? Desde lo que es, por ejemplo, a no sentirse preparado o que ese miedo se vea proyectarlo en un otro, ¿no? Sentir esa figura autoritaria, ¿no? Como que eh, no sos capaz o el mundo te va, vamos a decir, te va a devorar o te va a superar o no vas a ser suficiente. No, a veces tener cuestiones con lo que son pensamientos negativos, miedos. eh, y bueno, la cuestión de Saturno acá es, por ejemplo, trabajar y desarrollar una salud mental más sólida, más fuerte, para, bueno, soportar, por ejemplo, lo que son los bates de la vida o que al mismo tiempo llama no a conectar con una energía del inconsciente colectivo, ¿no? A través de ese Piscis para generar toda esa creatividad. Pero que la figura de autoridad, cuando ella era pequeña, pudo haber sido eh, un tanto negativa eh, y dificultando, por ejemplo, lo que son sus capacidades. Negativa en cierto modo, porque al final de cuentas, ese Saturno al final de cuentas lo que hace es terminar moldeando
y estructurando la manera en que se vaya a expresar algo. Bien, es como el sentido de usar esa energía de pisciana para mm, poder, vamos a decir, encontrar una estructura a la expresión de ese arte creativo, ¿no? Con ese Neptuno en casa 5. Y ese Júpiter en casa 9 que busca el conocimiento y adentrarse en cuestiones con lo que son el extranjero, o las publicaciones o los estudios, para integrarse en el mundo social. Ese Júpiter tiene mucha fuerza. Bien. ¿Qué más? Si tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola. Ah, vi que acá en el chat Saturnina mencionó que justamente en la carta Pizarnik tiene Venus en cuadratura a Plutón. Sí, sí, justo lo que había nombrado, la cuestión de, bueno, a nivel vinculado a adulta lo expliqué. Desde pequeña puedo haber sufrido, por ejemplo, sentirse como muy agraviada, porque ¿qué pasa? Tiene el ascendente Aries, pero tiene Venus en casa uno, entonces esto eh, de repente no la hace tan agresiva, es como que calma o apaga un poco la dinámica del ascendente Aries. Es como que amortigua. Claro, es como que le Entonces, echas agua al fuego. ¿cómo? Porque justamente Venus es como prácticamente lo contrario a Marte. Sí, por ejemplo, ella a la hora de vincularse con el otro, eh, de repente no ser tan áspera como si tuviera solo el ascendente Aries. Igualmente tiene ascendente Aries y la manera de expresar su Venus, su energía femenina, va a ser un tanto áspera de por sí. Pero Venus en casa uno lo puede hacer un tanto encantador, pero con un fuerte sentido de identidad, de la personalidad. ¿Eh? ¿Ok? Y teniendo un Marte en Tauro, suaviza, lo hace más ameno. Eh, es como una persona más tranqui. Ay, ¿cómo se llama cuando tenés justamente un planeta? En este caso ya tiene Venus, que sería Tauro, en Aries, y tiene Marte, que es Aries en Tauro, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre. Vos me decís vos me estás hablando de la dignidad. El tema de las regencias. Eh, em, Recepción mutua. Ah, Recepción bien, mutua bien, se bien. llama. Eh, Eso es. Bien. Igual el que ganaría. Bueno, está los dos. Lo que es una dignidad es tan complicado porque ahí Venus está en exilio o detrimento, lo cual esto habla de la expresión de Venus no es tan pura, no es tan amena la naturaleza de Venus, por eso Venus, y Marte, bueno, está ahí en detrimento, o lo que es el exilio. Bien. Bien, Sí, ahí está además, la llamada o su camino de vida a generar sus propios recursos y expresar esa creatividad que ella tenía. Claro, iba a encontrar dificultad por el camino. Igual tiene un gran trígono que le apoya a desarrollar eso. ¿qué sería el que tiene con Saturno, Neptuno y Júpiter? No, 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 el gran trígono sería el que tiene con Venus, la Luna y Júpiter. Ah, ok. ¿Qué opinas de su Júpiter recontra re en domicilio? Muy bien, le da fuerza a Júpiter. En astrología moderna o astrología humanística está muy cómodo, está Mm, bien, eh, pero Saturno está en exaltación, no por signo, pero sí por casa. Entonces tampoco Saturno es que esté débil como tal, que eso fue necesario igual para que ella pudiera estructurarse, mm. aunque Júpiter a veces se excede y pierde como que, vamos a decir, como
El simple hecho de a veces de Júpiter de querer escalar, escalar, muchas gracias Mónica por ese regalito, de querer escalar, escalar y escalar, eh, o esa ambición, es como que a veces puede ir demasiado rápido y perderse o no obtener los ciertos aprendizajes o la propia capacitación de ciertas cosas, ¿no? Mm, Recordemos que Júpiter es una energía masculina, entonces Saturno puede, le ayudó en cierto modo a estructurar y como que a pausar los tiempos, a ralentizar las cuestiones para que ella se pudiera desarrollar en el momento adecuado. Eso sería una interpretación. Está todo bien con Júpiter, ¿no? Pero, claro, Júpiter, ojito. la cuestión con Júpiter que es muy directo, va al grano a lo que quiere y ya está. Eh, es ambicioso Júpiter, o puede dar un carácter ambicioso de querer crecer y expandirse y desarrollarse. Pero ahí la dinámica con Saturno fue buscar esta madurez o esta estructura, no traerle problemas de salud mental necesariamente. No, no veamos a Saturno como, claro que sí, no veamos a Saturno como el enemigo, sino bueno, que Como al un final de maestro. cuentas termina esculpiendo una escultura. Es como, por ejemplo, apurarse, tengo un auto nuevo y ya quiero salir, y me olvidé, y ya quiero salir y le puse en asta y ya salgo, ¿no? Y eso sería como Júpiter. Pero Saturno sería, bueno, ojo, mirá que te olvidaste, te olvidaste del celular, la billetera, no te olvides de la llave y trancar la puerta, sería como eso, ¿no? Para Claro. Júpiter, digo, todo ok, no, pero Saturno termina siendo como más precavido, preparando todo, estructurando mucho el merecimiento y lo que es la propia seguridad y protección. Aunque Júpiter también es protección, pero Saturno también. Aunque en cierto modo Saturno daría protección limitando o dando cierta estructura o siendo precavido. Gracias, Y Janita. Júpiter, bueno, Júpiter de un lado muy bondadoso, ¿no? Desde un lado más, mucho, una vibra alta, positiva, sería otro carácter, con un carácter de repente más Claro. expansivo, de luz, si queremos verlo. Eh, es decir, esa energía pisciana, Saturno la termina estructurando para que tenga un sentido, es decir, para que tenga un propósito, para que tenga, vamos a decir, algo sólido, una base, a que te lo tomes en serio, porque la energía pisciana termina siendo creativa y lo que a ella le ayudó mucho para lo que es su expresión creativa, para ser la artista que fue, eh, que ahí entra después entra Neptuno y el mismo Júpiter también, si miramos la corregencia de Júpiter con Pisces. Eh, Bien. Aún no pasamos con el tema de la matriz, Steffi. Bueno, de hecho, sí, justamente hablando de la matriz, no sé si vieron que, no sé qué opinés, Anthony, de que uno puede llegar a heredar ciertas posiciones de la carta de sus papás, ¿no? Yo por lo menos comparo la mía con la de mis papás y veo muchas similitudes, ¿no? Puede llegar a marcar este tema de Júpiter con sus ancestros y con su parte de su linaje femenino. Ujú. Sí, yo creo que sí. Sí, tiene, bueno, lo que le decía, tiene el Mercurio y a Marte, que están haciendo contacto con lo que es ese Neptuno, si no me equivoco. Igual Bien, recontra re taurina era. sí, tiene una fuerte presencia taurina. Eh, ya la dinámica de Leo, con esa luna, le da mucha creatividad. En Neptuno en casa 5 la luna en casa 5 muy fértil en sus creaciones. Eh, Ese Sol en conjunción a Urano, por ejemplo, ese Marte en trígono a Neptuno. eh, Sí, Bien. Steffi, yo al menos veo eso.
Se me hace que a Vos veces puedo comentas. ser una persona conflictiva o sufrir de conflictos ya adulta. Em, Sí, de hecho sí. Se la ve como con, bueno, su parte de confort está en el 15. Habla de que ella está acostumbrada a que a lo largo de su vida se le vayan repitiendo situaciones en las que ella se vaya a sentir abrumada, con miedo, como con mucho bullicio, como que se le viene la noche, por así decirlo. hmm, sí, sí, ese Saturno la termina llevando a proceso de aislamiento también. Y ahí es donde puede entrar en la depresión. Gracias, Hanna. Gracias, Mónica, por la pulsera. Gracias, Hanna, por Uy, esos corazones. me interesa este comentario que dice, ¿qué cosa? Quiero preguntar qué es lo que saben de alquimia. ¿Sabes de alquimia, Anthony? Alquimia no, yo de alquimia nada. Yo me Eh, vengo preparando un poco, pero... eh, Alquimia, me lo decís así, no te entiendo nada. Es decir, entender te entiendo, sé lo que es la alquimia, pero no manejo en sí. sé Eh, que, por ejemplo, en lo que es tarot, yo justamente me compré un mazo que tiene mucha influencia con el tema de la alquimia, entonces dije, bueno, de acá soy. Eso es la moda ahora. Y pasa que, a ver, la realidad es que uno se tiene que formar en todo. Uno no puede quedarse solamente con a lo que se dedica. Yo con el tema de tarot o Anthony con el tema de astrología, la realidad es que complementa, ¿no? Saber un poco de todo. Cábala, por ejemplo, em, alquimia, y algunas que otras cuestiones también que, a ver, la realidad es que nos ayuda a complementar mitología griega, por ejemplo. Em, pero bueno, nada. Bien, pasamos a a la matriz, Anita. Sí, hay un pequeño detalle. Me equivoqué con el tema de la fecha, así que la que tenés vos, la imagen, va a estar mal. Así que si Mm, querés podemos, yo tengo acá la matriz, puedo voltear la cámara y me va a ser más fácil para explicar. ok, sí, hacemos así. Detalles de Mercurio. Y eso que cita nadie, ¿no? Por eso. Igual, a veces lo puede caer Mercurio no apurarse mucho. Bien. Em, Sacamos y vamos a cuadrícula. Bien. Buena gente. Ok, volteo la cámara. No. Ahí está. Bien. Tata. Para empezar, vamos a ver que Alejandra tiene un arcano 5 central. Es decir, que va a ser una persona que a lo largo de su vida puede llegar a adquirir conocimientos de muchos ámbitos. Eso justamente lo vimos en el tema de sus estudios, ¿no? Entonces, como había mencionado, estudió filosofía, estudió periodismo, pintura, em, y bueno, justamente también fue escritora. De hecho, lo que se le ve también es un tema de potencial con respecto em, a lo esotérico también. Si vemos acá el tema de la salud, el tema del karma se le marca el 18. Habla de que por parte de los dos linajes hay tendencias a la depresión, ¿no? Sin embargo, por un lado, por el lado paterno, es más en torno a las injusticias que uno pueda llegar a vivir, por el 8 doble 8 y por el lado materno, ¿no? Habla sobre una cuestión, y esto es lo que yo mencionaba, el tema de Júpiter, ¿no? Em, por una cuestión de no poder pasar página, ¿no? De no poder comprender que
es todo cíclico en la vida. Y bueno, lo que mencionaba yo del tema eh, de la zona de confort. Ella está, ella a lo largo de su vida va a tener situaciones, uno dice se va a sentir cómoda, pero es a lo que ella está acostumbrada, ¿no? Al tema del bullicio, al tema del... el arcano del diablo habla también un tema de miedo, em, de quizás también tendencias a, como mencionaba Anthony y mencionaban recién en el chat, a, a tener tendencias a traer gente también no tan buena o no tan beneficiosa para su vida, digamos. Bien, después en el tema de su infancia vamos a ver que justamente se le marca mucho el tema de el encierro de ella, el aislamiento de ella y el arcano 16 que es, 16, que es la torre, este tema de, bueno, justamente va a marcar mucha diferencia entre el carácter de ella y el carácter de alguno de sus padres o de su entorno en general. ¿Por qué? Porque la torre justamente habla de eso, de que vamos a dejar atrás las creencias que tenemos de nuestra familia, que es lo que... no me sale el nombre. De este legado, ¿no? Que nos deja nuestra familia y lo vamos a destruir completamente para poder crear el nuestro, ¿no? Justamente, bueno, si bien sus papás no fueron, eh, no sé, con alguna profesión que digamos, no sé, médico, abogado, como del de renombre, por así decirlo, su mamá se dedicó a lo que teóricamente en esa época se dedicaban las mujeres, que es a su hogar. Su padre era joyero, era comerciante, y que ella pase a ser escritora y dedicarse al arte siendo tan marcado el tema de justamente la autoridad, eh, eh, es chocante, ¿no? Para su familia. Después el tema de sumisión está el 11 que es la fuerza y el 4 que es el emperador. Habla sobre quizás de que ella a lo largo de su vida va a tener que buscar tener una estructura, digamos, forjar una estructura en su vida, eh, y a pesar de lo que ella haya sufrido, ella va a tener que volver a empezar, ¿no? Con los conocimientos que ella tiene o los aprendizajes que ella tiene a lo largo de su vida. Bien, después tiene la cola kármica del guerrero, ¿no? O sea, es decir, eh, que justamente es lo que mencionaba Anthony del tema de, eh, ¿cómo se llama? Bueno, van a haber muchas situaciones que se le van a dar que, bueno, como que reafirma el tema del 11. Eh, y de un lado positivo, vamos a estar hablando de una persona que justamente va a ser generosa, bondadosa con el otro. Em, Después, cuestión, la parte del dinero. Tenemos el 18, el 6 y el 6, o sea, un doble 6, que se va a marcar mucho como una especie de... em, el 18 te puede hablar también de escritores, claramente, pero lo que, si hay alguien acá que haya leído sus obras, van a ver que está muy marcado el tema de los desamores que ella pueda llegar a tener también. Y con respecto al amor también. O sea, esto reafirma en la parte de acá abajo de sus tendencias a deprimirse, ¿no? Y en el tema del amor, sí, justo igual que vos, Steffi. En el tema del amor va a tender a buscar personas como más feminizadas, ¿no? A mujeres, que ya sabemos que ella ha estado con mujeres, o a hombres como con una energía más femenina, ¿no? Puede tener que ver también con el tema de su mamá, ¿no? De decir, bueno, no quiero a alguien que me venga a mí a decir qué hacer o me venga a mí marcar el tema del control, ¿no? Entonces como que se pasa ese 3.
El tema es que ella puede llegarse a sentir estancada, ¿no? Se- no sentirse estancada, sino como que ella deja todo por la otra persona. Es como, por un lado tengo el miedo a perder a la persona y por el otro lado es que a cambio termino estancándome, que es justamente parte de su karma. Eh, Después, con respecto a sus deseos del alma, ella lo que busca justamente es el tema eh, de sentir paz. Ella a lo largo de su vida lo que busca, y lo he visto, ya sea en su biografía, en su bibliografía o en sus cartas, es que es como que ella quiere estar tranquila, pero no puede. Pero por más que nada, por justamente la parte del diablo, de no poder dejar atrás el tema de los demonios de ella internos. Después en el tema de los dones, ella, por ejemplo, tiene potencial como para empresaria, digamos. No sé si se ve en la carta, pero con un 4 ahí. eh, Después el 9 que puede llegar a hablar justamente de, de ser escritora, lo tiene acá también, acá abajo. Es como también un bucle, ¿no? Porque justamente tiene que aprender a dejar de aislarse tanto o ser tan desconfiada, por así decirlo. Y tiene el 13. También puede hablar de una constante transformación, em, con una cuestión entre eh, la autoría en su vida, que en este caso fue su madre, y el sentirse aislada, ¿no? Estas dos cosas. Eh, y bueno, no sé qué más mencionar. Bueno, los dones tienen, por un lado, uy, se desenfocó. Por el lado materno, eh, el diablo habla también de cuestiones materiales. Se le repite el 5 acá. Eh, Justamente lo que le pide el linaje materno es que aprenda a manejar la cuestión de no poder dejar atrás o no poder pasar página para así poder eh, dejar un poco atrás el tema del diablo, del 15 de el aprender a soltar también, ¿no? Em, y el linaje eh, y el linaje paterno lo que le pide es que aprenda a como que a lo largo de su vida, si es que pasa injusticias o ve o presencia cuestiones de injusticia, no aferrarse tanto a eso, ¿no? No tomárselo tan personal, por así decirlo, también. El tema de la traición puede llegar a sentir, y eso de hecho hasta la puede llegar a afectar en tema de salud, eh, y no la va a permitir avanzar. Es decir, si ella deja atrás eso, va a poder avanzar y dar ese salto para eh, lo podemos ver como si termina acá y empieza acá, poder como nutrir más su esencia, ¿no? El 5 el tener que aprender, digamos. Este, y bueno, que creo que no sé si hay preguntas, ¿no? Porque yo creo que ya con esto creo que ya estamos. Bien. Bien. A ver, te quería un- no. Eh, Podríamos ver bien. quizás el tema de los años. ¿Años de qué? Claro, los arcanos de los años. Como quieras. Pero creo que si ya no hay más dudas. Bien, yo respecto a la carta, a ver, le voy a mostrar algo. Ah, ya muestro la carta. Bien. Recomiendo el panel.
Bueno, Panelli, gracias por ese regalito, gracias a la gente que estuvo dando regalitos, se agradece mucho, mucho, muchísimo se agradece. A ver, segundito, bien. Bien, como mencionaba acá, la cuestión de ella con lo que me decías de empresario, yo lo notaría mucho en el nodo norte, más que está afectando esa casa 10. Bueno, de otro modo iba a tener experiencia con el extranjero, no solo por el nodo, sino por Júpiter, que está conectado Mm, mucho con lo que es Saturno, que en cierto claro, y modo es necesario. en la matriz habla de esa parte es en su deseo del alma, porque tiene el mundo. Mm. Eh, bueno, y esto poder llegarle a estructurar en su carrera profesional. La cuestión me decías de lo que es el lado empresario, lo veo por la cúspide del medio cielo en Capricornio, teniendo un Saturno en Pisces en lo que es la casa 12, pero esto podía haber sido en cuanto... Es decir, es como la hora de desarrollar esto, pero para impartir mi talento o alguna capacidad o algo. Es como que fuera algo que estuviera vinculado a su vocación. Es decir, no, por ejemplo, no sería una típica empresaria cualquiera. Y una necesidad, por ejemplo, de salir de las raíces, de salir del hogar y irse a su desarrollo personal de una manera en donde llega a aislarse para prepararse, eh, que el elemento puede venir por cuestiones también del trabajo, llegue Digamos, a desarraigarse de lo que es su tierra con tal de conseguir ese éxito profesional, ¿no? Con ese nodo norte en Capricornio. Así claro, que yo pero lo que tengo... ¿Cómo? sí, perdón, digamos que lo que te referí sería es que ella le hubiera ido bien capitalizando lo que ella amaba, digamos. Sí, sí, sí. Claro. Eh, bien. Nota, después, por ejemplo, tiene Urano en casa uno, el Sol, esto, hay una necesidad por ejemplo, con el Sol de seguir el corazón, de emprender con liderazgo, de hacer la suya, seguir el corazón. Yo creo que siempre que hubiera seguido el corazón, iba a tener todo el apoyo del universo. Ese Urano le hace muy ingeniosa y un tanto rebelde, como disruptiva, le da mucha capacidad creativa, ¿no? Haciéndose reír a ese Neptuno. Eh, Y bien, eso. No tengo más nada que decir. Tengan claro que esto es una interpretación de lo que es una carta natal superficial, porque no vamos a entrar a analizar a fondo porque eso no nos interesa. Ella no está viva, a mí no me pide ningún servicio. Y bueno, acá estamos analizando lo que es mucho de lo que es la parte psicológica o para ver reflejado en la carta natal lo que fue tanto la personalidad de ella, el sentido evolutivo a que vino, cuestiones con su pasado, su arte creativo, sus capacidades, sus talentos y un poco también a lo que estaba destinado. Porque sí, así que qué bueno eso. Sin más que agregar, sería eso todo por ahora. Ujú. Bien. Bueno, gente, no sé si tenés algo más para decir, Anita, si no ya nos estamos despidiendo ya. No, sí, yo creo que con esto ya estamos. Como siempre, agradecerte por la invitación y bueno, a todos por estar. Los quiero, Bueno, chicos. bueno, a todos, muchas gracias por estar, muchas gracias por seguirme, gracias por eso tap tap a la pantalla, se agradece mucho. Se agradecen mucho de todo corazón los regalitos, los comentarios, gracias por esas buenas vibras, gracias por ver el contenido, por estar acá, por interesarse. Bueno, estaremos haciendo más análisis. Tenemos el día domingo con Shizo, analizando también una carta natal. Nada más que vamos a tomar una cuestión más espiritual porque vamos a estar mirando la carta de un argentino,
si no me falla ahora la memoria, fue No un pasa nada. político. Así que bueno, eso lo dejamos por acá. Y bueno, ya la próxima semana habrá live de nuevo. Eh, no sé quién va a estar, pero eso. Bueno, que pasen muy bien y muchas gracias por todo. Que tengan bonita tarde-noche. Hasta luego.